Supercrack Estrella presenta la historia oculta de los televisores de tubo. A pesar de que hemos avanzado como especie y nuestra tecnología se ha vuelto cada vez más moderna, continuamos creyendo en la comunicación con los fantasmas. La única diferencia es que estos seres de otras dimensiones parecen haber evolucionado junto con nosotros, cambiando con nuestro mundo y también controlando nuestra tecnología. Mientras que antes los fantasmas utilizaban las casas viejas y las tablas Ouija como comunicación con nuestra realidad, ahora parece que tienen un nuevo mundo de posibilidades a través del cual consiguen pasar el fino velo que separa nuestras dimensiones. En tiempos actuales, la tecnología forma parte esencial de nuestras vidas, es por ello que no es de extrañar verla formar no solo parte de proyectos de cine, sino que ser protagonista del relato. En muchas películas de terror, habréis notado la presencia de televisores metidos en la historia, un ejemplo serían películas como Poltergeist, o por ejemplo The Ring, pero hay muchas más. Por ejemplo, ayer mismo pude ver una película nada conocida, sobre unos televisores de tubo, enganchados a una piedra como fuente de energía, que está en un bosque. Estos televisores podían ver el futuro, la película era una mezcla de demonios y brujas. No es casual que la élite lance muchos mensajes en el cine sobre los televisores. El primer acelerados de partículas de la historia no fue el CERN de Suiza, sino un televisor creado por los satanistas ingleses, muy rústico, con una calidad de imagen espantosa, pero que en su interior, como en todos los televisores de tubo, tienen un tubo que es un acelerador de partículas. La intención de estos primeros televisores era una especie de contacto con el más allá, con otras dimensiones. La primera imagen que transmitió el primer televisor fue una cruz de Malta, un símbolo satánico. Una pequeña imagen de una cruz de Malta fue lo primero en la historia que se transmitió con éxito a unos pocos metros. La cruz masona templaria es la cruz de la iglesia. Esta cruz también la usaron los nazis y los masones de la Orden de Malta y otras muchas. La cruz de Malta. Historia y significado. La cruz de Malta, que también se llama San Jorge, así como la cruz de San Juan de Jerusalén, tiene una historia antigua, es un símbolo de 8 puntas, que se origina en el escudo de armas de la ciudad italiana de Amalfi. Los caballeros de esta ciudad en el siglo II fundaron la Orden de Hospitalarios, cuyo símbolo durante mucho tiempo fue esta cruz. Los caballeros creían que simbolizaba 8 virtudes caballerescas: paciencia, sinceridad, humildad, pecado, justicia, verdad, fe, misericordia. Ahora este símbolo es utilizado por las brigadas sanitarias británicas de la Orden de San Juan. En Rusia, la cruz de 8 puntas apareció bajo el reinado de Pablo I, quien la incluyó brevemente en el escudo de armas ruso. En la actualidad, este símbolo permaneció en los brazos de Pavlovsky-Gatchina. Hay otros puntos de vista sobre su origen. Algunos investigadores creen que apareció miles de años antes de que apareciera la Orden de los Hospitalarios e indica la unidad de los 4 dioses Ashtar. También existe la opinión de que este signo une 2 esvásticas, solar y lunar, lo que significa la unidad de la luz y la oscuridad, mundo y antimundo. Todavía se desconoce qué tipo de personas crearon Cruz de Malta, cuyo significado hasta el día de hoy se trata de manera bastante diferente. Por ejemplo, muchos investigadores, fascinados por el esoterismo y el misticismo, consideran que este signo es mágico. Argumentan que define la esencia de la existencia terrenal del hombre, así como la respuesta a la cuestión del misterio principal del universo. En su opinión, la Cruz de Malta muestra, primero, la verdadera esencia del mundo material, que es la unidad de los 4 elementos: tierra, aire, agua, fuego. En segundo lugar, revela el significado secreto de la vida no material, que es la interrelación del tiempo, el espacio, el poder y la información, de todas las cosas que hay en el mundo. Esta fue la primera imagen que se pudo ver en un televisor. Corría el año 1924 cuando se lograron transmitir las primeras imágenes a distancia. Es por eso que desde siempre se considera este año como el momento en el que se inventó un aparato tan famoso y popular hoy como es la televisión. El creador y propulsor de esta primera transmisión fue el británico John Logie Baird, un escocés que unos años antes de ese 1924 ya había comenzado a realizar sus primeras investigaciones sobre la transmisión de imágenes a distancia. Tanto es así que había presentado el 26 de junio de 1923 la patente de la televisión. El Doodle de Google homenajea este martes el 90º aniversario de la primera demostración televisiva de la mano de John Logie Baird. El británico fue el inventor del primer sistema público de televisión con la llamada televisión mecánica, que permitía transmitir imágenes en movimiento.
También descubrió la capacidad del tubo catódico para visualizar imágenes en color. Gracias a este primer televisor, se pudo realizar un contacto con estos seres de otras dimensiones. Un caso extraño de un posible accidente ovni que involucraba a personajes extraños, posiblemente precursores de los hombres de negro. El difunto ufólogo John Keel, investigador de Mothman, encontró en los archivos un caso extraño de un posible accidente ovni que involucraba a personajes extraños, posiblemente precursores de los hombres de negro. El incidente ocurrió en la tarde de mayo de 1924 cerca del pequeño pueblo de Yam, Virginia Occidental, Estados Unidos. Un granjero en las afueras de Yam, en el condado de Braxton, dijo que vio un accidente aéreo en el bosque. Los aviones eran muy raros de ver en esos días, especialmente en Virginia Occidental, y un accidente aéreo era una gran noticia. Según el granjero, el avión era muy extraño ya que no parecía tener alas, no hacía ningún ruido y parecía inusualmente grande. Del tamaño de un acorazado, así lo describió el granjero. Un grupo de hombres, incluido el sheriff local y el reportero local John Cole, buscaron en el bosque después de escuchar la noticia del avistamiento del avión. Unas horas más tarde encontraron los restos en un pequeño claro, pero no fueron los primeros en encontrarlo. Sin embargo, no fuimos los primeros allí, ya había 5 o 6 personas en el claro, algunos de ellos estaban vestidos con trajes de negocios negros, corbatas y todo eso, y parecía muy estúpido en este desierto, escribió John Cole. Otros estaban vestidos con monos de colores divertidos, hechos de algún material muy brillante, hablaban entre ellos en un lenguaje rápido e incomprensible cuando los encontraron, y estaban muy emocionados cuando vieron al grupo de búsqueda. Luego de eso, personas en overoles corrieron hacia lo que quedaba de la avioneta, como si trataran de esconderse. Algunos de los hombres en el grupo de búsqueda tenían armas, y uno de ellos le dijo a Cole: «Dios, son espías». Después de lo cual también sacó su arma. Los extraños eran todos bajos, un poco más de 5 pies, 120 centímetros, y todos parecían asiáticos, con pómulos altos, ojos rasgados y piel oscura. Uno de ellos hablaba inglés, les dijo a los hombres que nadie resultó herido, que todo estaba bien, también dijo que visitaría al sheriff más tarde y redactaría un informe completo. Poco pudo hacer el grupo de búsqueda, porque no se había cometido ningún delito y no hubo víctimas, por lo que terminaron dejando a la tripulación del avión y partiendo. Según Cole, mientras inspeccionaba el lugar del accidente, notó una pequeña cosa extraña en el suelo, lo recogió y decidió quedárselo para sí mismo. No sabe por qué no se lo entregó a uno de los tripulantes extranjeros y se lo guardó en el bolsillo. Mirando los restos, Cole pensó que no parecía algo que pudiera volar en absoluto, los restos parecían el fuselaje de un avión moderno, en ese momento, con ventanas y todo, pero no tenía alas, cola ni hélices, y no parecía que se hubieran caído en el accidente, y el objeto era realmente muy grande, de al menos 75 pies, 23 metros, de largo y llenaba todo el claro. Entonces Cole regresó a su casa en Weston e inmediatamente se fue a la cama. Estaba muy cansado de sus paseos diarios por el bosque. A eso de las 3 de la mañana, alguien empezó a llamar a su puerta. Cole se puso de pie y miró, había un oficial del ejército parado allí, llevaba uno de esos sombreros de ala ancha que solían llevar, con todos los adornos necesarios. Llevaba un uniforme del ejército de los Estados Unidos. Pero a excepción de su ropa, se veía exactamente como esos extranjeros del avión, tenía ojos rasgados, piel oscura, pero quizás era un poco más alto que ellos. «Te llevaste algo contigo hoy, tienes que devolvérnoslo». Cole se despertó y no pudo entender lo que quería decir, pero luego recordó la cosa de metal que todavía estaba en el bolsillo de su abrigo. Cole fue y trajo a los militares esta cosa. «¿Es eso lo que quieres decir?», preguntó, pero el asiático no dijo nada. En silencio tomó el artilugio de las manos de Cole y simplemente se alejó. Al mismo tiempo, Cole no notó un automóvil cerca de su casa, o al menos un caballo, en el que pudieran moverse los militares. Cole volvió a la cama y se durmió, pero al día siguiente comenzó a preguntarse sobre el oficial extraño y cómo lo encontró. Un par de días después, regresó a ese bosque y encontró ese claro. Ella estaba vacía, la hierba y los arbustos fueron aplastados donde solían estar los restos del avión, pero no había ninguna otra señal de nada ni de nadie. Reflexionando, Cole decidió no ahondar en este asunto, decidiendo que era mejor dejar todo en paz y que tal vez fuera algún tipo de prueba militar secreta en cooperación con los asiáticos. El mismo año del experimento con el televisor, en 1924 se crea el bosque energético. Bosque energético.
ovnis, gnomos y objetos paranormales, la historia del bosque mágico de Miramar que fue inspeccionado por la NASA. Pese a que hay distintas hipótesis sobre qué puede causar las extrañas sensaciones e inusuales avistajes en ese lugar, lo cierto es que los fenómenos que las personas dicen vivir allí le dieron al también llamado Monte Oscuro un aura de leyenda mítica. Con casi 500 hectáreas, 1,5 kilómetros de ancho y casi 8 de largo, sobre la línea de la costa, el bosque de Miramar tiene una característica electromagnética única, su fama ronda alrededor de la magia que merodea en el lugar. Allí, varios pobladores y turistas aseguraron avistar ovnis, gnomos y presencias paranormales. El acceso al bosque electromagnético se encuentra sobre la ruta provincial 11 que conecta a las ciudades balnearias de Miramar y Mar del Sur. El predio forma parte del vivero Dunícola Florentino Ameghino, además de bosque mágico, lleva el intrigante nombre de Monte Oscuro y también el de bosque energético. El bosque fue construido en 1924, con la idea de crear una barrera entre las construcciones de Miramar y la arena que soplaba el viento desde la costa. El lugar fue objeto de estudio por parte de grupos de científicos. Es que el magnetismo que tiene su suelo arenoso podría hacer que extrañas criaturas, desde ovnis, gnomos hasta espíritus y presencias paranormales, frecuentaran este bosque mágico de Miramar. La cantidad de avistajes de ovnis y actividad paranormal reportada en el bosque, hizo que hasta la propia agencia espacial NASA mandara un equipo de investigadores para analizar lugar en busca de respuestas a intrigantes preguntas. Así, la luz tenue que atraviesa el bosque, las ramas meneándose con su sonido aterrador y la presencia de árboles partidos a la mitad hacen de ese sitio un lugar propicio para las historias paranormales. Fue allí donde los turistas vivieron sensaciones reconfortantes y experiencias curiosas. Y todo comenzó el siglo pasado, con un dramático aumento de fantasmas que se sentían atraídos por los televisores, supuestamente viajando mediante estos dispositivos a través de medios desconocidos y llegando directamente desde las pequeñas pantallas de nuestras salas de estar, haciendo realidad las peores pesadillas. Historias de fantasmas en los aparatos de televisión han existido desde la creación del primer televisor en 1926, dado que este tipo de tecnología se puso a disposición de las masas, hay quien afirma que fuerzas espectrales encontraron una nueva manera de hablar con nosotros y de acceder a nuestro mundo. Al principio las historias sobrenaturales relacionadas con los televisores se creía que era debido a la ignorancia de esta nueva tecnología combinada con fenómenos perfectamente explicables como imágenes dobles, el efecto niebla, la distorsión del sonido, y patrones estáticos extraños, los cuales causaban el terror en los usuarios. De hecho, en los primeros días de la televisión, algunas personas estaban convencidas de que las ondas electromagnéticas y los tubos de rayos catódicos eran portales a otra dimensión, aunque también había quien creía que la nueva tecnología era la manera perfecta para los gobiernos y organizaciones siniestras de controlar a la población, aunque esto es otra historia. La gente simplemente no entendía cómo funcionaban los televisores, y esto hizo a las cajas mágicas realmente enigmáticas, en ocasiones aterradoras, con innumerables historias difíciles de explicar incluso en la actualidad. Historias sobrenaturales de televisores embrujados. Una de las historias más aterradoras sobre televisores embrujados tuvo como protagonista a una familia estadounidense de Long Island, Nueva York en 1953. La familia Travers afirmó en su momento que en su televisor habitaba el fantasma de una mujer que cambiaba los canales e incluso cómo se arrastraba hacia afuera de la pequeña caja. También decían que podían escuchar con toda claridad la voz de la mujer fantasmal en el televisor, incluso cuando la apagaban o la desenchufaban. El CERN de Suiza en realidad es como un televisor supergigante. La historia de la familia Travers se hizo tan popular que el periódico estadounidense The New York Times decidió publicarla en una de sus ediciones, pero cuando los periodistas visitaron la casa en busca de pruebas de la mujer fantasmal no encontraron nada, el televisor funcionaba correctamente. Pero esta no es la única historia inquietante sobre televisores embrujados. En 1968 una mujer de Minnesota dijo que una mano extendida salió de la pantalla de su televisor desenchufado e intentó agredirla. La mujer sorprendida logró tomar una fotografía de la supuesta mano espectral, justo antes de que se desvaneciera. De acuerdo con la mujer y su marido, la misma mano había aparecido en otra ocasión, aproximadamente un año antes. La foto en sí es espeluznante, aunque también poco concluyente. Después de su publicación en los periódicos locales, surgieron todo tipo de teorías que van desde el engaño, a un mal funcionamiento del televisor, o a un ejemplo real de un espíritu tratando de comunicarse a través de un dispositivo electrónico.
Host, Searching, Friend Request, Unfriended, son algunos de los ejemplos del uso de tecnología en el cine de terror. No existen dudas de que una de las películas más populares del género de terror durante la primera década del siglo XXI es The Ring o El Aro en español, estrenada en 2002. La cinta, que tiene como protagonista a Samara, una niña que murió encerrada en un pozo y que aparece en un video, saliendo del televisor para asesinar a quien la vea, generó pavor en todo el mundo. No hay duda del que el televisor en esta película representa al CERN de Suiza. Otra película que tiene al televisor para que los demonios entren es en Poltergeist. La estática se utilizó ahora como un icono, sirviendo como un conducto para que los espíritus interactúen con la joven Carol Anne. Después de que Carol Anne quedó atrapada en el reino de los muertos, la familia Freeling se enteró de que podían escuchar mejor a su hija cuando el televisor estaba sintonizado en el aire muerto. En los tiempos modernos, su única opción para la comunicación paranormal podría ser una de esas aplicaciones de ruido blanco que ayuda a los padres a que los bebés se vuelvan a dormir. Sin embargo, un tema que últimamente me ha interesado sobre esta etapa de la historia contemporánea, es la televisión en la Alemania nazi. Sobre esto se ha escrito relativamente poco, pero quisiera poder compartir con los lectores de este medio digital algunos de los componentes que he podido encontrar sobre la materia. Una de las cosas que más sorprende es cómo la historia ha podido excluir extrañamente a Alemania cuando se trata sobre el desarrollo del medio televisivo. Este punto en particular luce interesante cuando nos enteramos de que los tubos de transmisión utilizados en los EWA y en Inglaterra en el período anterior a la Segunda Guerra Mundial, fueron desarrollados por la Telefunken de Alemania. Así es como la Arca y la Britannischen Bair transmitieron televisión en aquellos días del siglo XX. Así que de alguna manera fueron los nazis los que promovieron las televisiones con fines ocultistas. Equipo modelo de televisión de Telefunken en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El 22 de marzo del 1935, un año antes de que los ingleses empezaran a transmitir por televisión, el director de comunicaciones del Tercer Reich, Eugen Adamovsky, al inaugurar el servicio regular en Alemania, declaró: "Ahora y en este momento, la comunicación está llamada a jugar un papel estelar en una sagrada misión que consiste en sembrar la imagen del Führer en todos los corazones alemanes". Es obvio que la televisión alemana fue entonces concebida mayormente con una particular expectativa, a ser propaganda política para la llamada raza superior, pero sabiendo el interés de los nazis por el ocultismo, es fácil pensar que esta era la verdadera razón. Como puntos sobresalientes de esta meta política, es importante recordar que en el circuito cerrado de televisión en Berlín, se alcanzaron más de 160.000 espectadores durante los Juegos Olímpicos de 1936, y que, en el período 1935-1944, se llegó a más de 300.000 personas por año en sus transmisiones, vía pantallas gigantes colocadas en teatros con capacidad para 400 personas, y en pantallas más pequeñas para salas de 40 espectadores. Pero algo asombroso es que para esa época, los experimentos lograron una transmisión de alta definición con prototipos de 1, 020 y 2000 líneas. Para darles una idea, ahora en el siglo XXI, los televisores bajo el sistema PAL europeo tenían hace apenas unos años hasta 800 líneas. La pregunta es cómo los nazis disponían de esa tecnología. Era proporcionada por seres de otras dimensiones. ¿Qué es un acelerador de partículas? Se trata de un dispositivo que utiliza campos magnéticos. Con estos campos magnéticos, se logra acelerar partículas a inmensas velocidades. De esta manera, se logran colisionar con otras partículas diminutas. Para ello, ocurre que el acelerador se diseña a manera de tubo. Se considera que el efecto conseguido gracias a esta tecnología es similar a los rayos cósmicos en el universo. Un dato interesante es que tampoco es una tecnología muy novedosa. Por ejemplo, los televisores hogareños más convencionales funcionan con un acelerador de partículas. Estas chocan con la pantalla y generan la imagen que viene por la señal. Tal vez, uno de los problemas al usar estos equipos es que al chocar dos partículas se generan muchas partículas nuevas. No obstante, estas últimas tienen una duración muy breve. De hecho, se calcula que solamente duran una milésima de segundo. Son tan inestables que rápidamente desaparecen, o se agrupan en estructuras atómicas. No obstante, se sabe que en el universo estas interacciones y colisiones suceden de manera constante. Es así como se combinan y recombinan las estructuras atómicas, dando lugar a nuevos tipos de materia o de elementos. Por esta razón no es de extrañar que el 2019 saliera esta noticia.
Alguien está regalando televisores de tubo como si fuera Papá Noel. El hombre deja televisores de tubo en las puertas de sus vecinos. La identidad de este fan de lo retro es un misterio. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.